Más bienestar es precisamente este espacio que hemos diseñado especialmente para ustedes. Yo soy Carol Dao y estaremos acompañándolos en varias entregas con expertos para hablar de bienestar, para hablar de salud mental y de muchos temas de las familias que a veces en la cotidianidad no se tocan. Precisamente el día de hoy estaremos hablando de ¿está la educación en crisis? Y por eso quiero presentarles al responsable de este espacio. La iniciativa ha sido precisamente del senador Carlos Julio González. Gracias por estar con nosotros. Usted es psicólogo clínico, psicoterapeuta y experto en trauma. Gracias por este espacio. Feliz de estar aquí. Una oportunidad maravillosa de comunicarnos con ustedes y desde el Senado de hacer algo que sea, además de lo que normalmente hacemos, un aporte eficiente a la construcción de algo que se llama bienestar, realización humana. Así es, y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Guillermo Carvajal Corzo, quien es médico psicoanalista, también psiquiatra, investigador y docente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, a Carlos Julio, con quien hemos debatido tantas veces tantas cosas en estos temas. Bueno, a tratar de ayudarles a comprender cosas con mucho gusto. ¿Está realmente la educación en crisis? Eso es de lo que vamos a hablar en este espacio. Veamos esta nota que hemos preparado con otros expertos, quienes también nos dicen algunas de esas situaciones que se presentan a lo largo de la educación que podrían decir que está o no la educación en crisis. Veamos. El Banco Mundial, la UNICEF y la UNESCO prendieron las alarmas en su más reciente informe. Dicen que la educación atraviesa su crisis más grave de los últimos 100 años. El estudio reveló que posterior a la pandemia en América Latina se perdió aproximadamente 1 año y medio de aprendizaje y en Colombia la situación es aún más intensa, pues se habla de un atraso en educación de 7 años y 7 meses. La pandemia aceleró muchos procesos y muchos han dicho que la forma, sobre todo en la educación superior, se acabó la universidad victoriana, una universidad que era de una relación no digamos entre pares, sino entre un profesor o un educador y unos estudiantes. No, ahora esto se equiparó. Expertos también mencionan otras aristas que estarían influyendo en una posible crisis del sector. Estamos en un mundo que ya no se rige como de pronto hace 20 años, cuando nosotros salimos a estudiar, que habían unas tradiciones o unas carreras tradicionales, todos los temas de tecnología, los cambios a nivel mundial, venimos de una pandemia, o sea, la sociedad como tal, no solamente Colombia, sino a nivel mundial, nos está exigiendo unos cambios. Y es que son muchos los retos tecnológicos modernos. Están los edutubers, están las famosas EdTech, que son compañías de educación que usan plataformas virtuales y que le están diciendo a usted, no vaya a la universidad. Venga, aprenda con nosotros a punta de videos y le garantizamos que usted en 1 año, si está con nosotros, vas a tener empleo. Y cuando uno se forma para el trabajo es porque necesito ya empezar a producir. Pero cuando vas a la universidad haces una formación integral. La tecnología nos brinda inmediatez y otras facilidades que de alguna forma, según expertos, han retado al sistema educativo. Nosotros estamos en un mundo donde queremos ver un programa y lo único que tenemos que hacer es prender un televisor y nos podemos ver 10 capítulos de corrido sin ningún inconveniente. Eso no pasaba antes, entonces estamos en un mundo muy rápido donde ya ir a una carrera 5 años se convierte en algo aburrido, donde ya no es tan chévere. Los expertos dicen que la tecnología en la educación ha traído temores, traumas y oportunidades y que junto con la pandemia, la inmediatez y otros factores han desarrollado un panorama de grandes retos para el modelo educativo. Pero ¿realmente podríamos afirmar que la educación está en crisis? ¿Qué otros factores estarían influyendo? Bien, y ahí hemos visto algunos factores que podrían incidir en esta posible crisis. Se habla de la tecnología y los retos frente a ella, del modelo educativo y también de la pandemia. Senador, ¿usted qué opina? ¿Son estos algunos factores que pondrían la educación en crisis? Claro, y escogimos este tema a propósito porque está profundamente vinculado con la realización humana. Si hay una motivación de una familia y de padres de familia en relación con los esfuerzos que hacen, son los esfuerzos para educar a sus hijos. Pero no estamos hablando solamente de la educación institucional, de la educación formal, escolarizada, sino estamos hablando también de los antecedentes que es la educación familiar. Y cuando estamos hablando de esto, nos referimos a un modelo educativo en crisis, no solo en Colombia, en el mundo. Una escuela de 200 años que hoy está haciendo agua
Y por eso hemos invitado de manera muy especial a un experto que tiene una producción muy importante desde el punto de vista científico, literario y desde el punto de vista profesional por su experticia, que nos hace caer en cuenta y nos da luces acerca de lo que es la crisis de esto que llamamos la educación en la posmodernidad. Resultados de la educación, complejos: aumento del abuso de sustancias psicoactivas, farmacodependencia, alcoholismo, embarazos tempranos en adolescentes, los problemas múltiples de la soledad y la depresión de los adolescentes. Recientemente, en audiencia pública, la Procuraduría nos habló de 190 suicidios por mes en jóvenes. Lamentable cifra que hace una radiografía de lo que está sucediendo y que es muy preocupante. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo es: ¿está respondiendo la educación a los retos de lo que aspiramos como sociedad? ¿Qué tipo de ciudadano está entregando la educación como resultado de tanto esfuerzo que se hace? ¿Es la educación una respuesta a la concepción de la realización y la felicidad humana? Y me gustaría también hacer partícipe a nuestro invitado y preguntarle sobre esta nota que acabamos de ver y esto que dicen estos expertos de la tecnología y los retos, del modelo educativo, de la pandemia. ¿Realmente estos factores ponen a la educación en crisis en el mundo? Hoy la cosa es a otro precio. La cultura se está bulliendo de abajo hacia arriba. La están creando entre ellos, entre las gentes jóvenes, entre los niños y los adolescentes, dentro de un modelo profundamente caótico. ¿Qué va a salir de ahí? Pues no lo sabemos. La verdad es que es muy difícil predecirlo. Entonces, el tema es muy complejo, ya lo dijo el doctor Carlos Julio. Estamos entre una educación que tiene 250 años de existencia, sí, parte de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, y de los modelos de todo lo que se llamó el humanismo. Esa educación, y además agréguenle a eso un modelo político que es la democracia, esa educación clásica que nosotros vivimos, etcétera, ya no va más. Sí, hay una crisis muy severa de la estructura educativa que tiene que ser replanteada, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando entender para ver cómo pudiéramos orientar un poco el nuevo modelo educativo. Con todo este panorama, ¿cómo se enfrenta el modelo educativo a la inmediatez? Los jóvenes de hoy en día tienen todo a la mano, tienen un celular con el que pueden estar mirando constantemente qué es lo que está pasando y de alguna forma ellos mismos crear su propia realidad. ¿Cómo enfrentarse frente a eso en la educación? Cuando reflexionamos con nuestros hijos, ¿cuál es la narrativa que se construye desde la familia? ¿Con qué nivel de conciencia acerca de la película que estamos escribiendo como sociedad, pero que cada uno la escribe individualmente? Somos protagonistas y coprotagonistas en la escritura. Entonces, por eso parece tan interesante, no solamente develar lo que está sucediendo en la sociedad, sino reconocer que nos tocó en este momento entrar a estudiar estos fenómenos y con humildad colocarnos en una posición de reflexión acerca de hacia dónde se está dirigiendo lo que está pasando. ¿Para dónde va realmente la cultura, ¿no? Es la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuáles son, ya lo dijo el doctor Carlos Julio, cuáles son los nuevos paradigmas? ¿En qué vamos a creer? El ser humano, ¿cuáles serán sus valores fundamentales? Porque, insisto en eso, ¿no? Esta cultura se está construyendo de abajo hacia arriba. Una de las características de la posmodernidad es acabar con todas las creencias, no creer en ninguna creencia. Esa es una de las características de lo posmoderno y lo estamos viendo en la práctica. Las personas que trabajamos con la mente humana a niveles profundos, hemos visto el cambio estructural del ser humano en los últimos 20, 30 años. Eso es impresionante. Por ejemplo, la eliminación del miedo, la eliminación del sometimiento, la eliminación de la obediencia. Culpa de la ONU. La ONU es la culpable de todo esto. ¿Por qué? Por 3 leyes. Las leyes, la primera, la ley antimaltrato. La segunda, las leyes de inclusión. Y tercero, todos los derechos humanos, incluyendo el libre desarrollo de la personalidad. Eso cambió. Y cuando todo, está la familia, la televisión, las redes sociales, todos los instrumentos de esta modernidad en manos de los pequeños, en donde investigaciones muestran que entre
8 y 12 horas diarias, están instrumentalizados en esos escenarios y la comunicación familiar no supera los 5 o 7 minutos y ni siquiera efectiva, porque es una comunicación familiar operacionalizada por el deber ser, o sea, por las tareas o por algunos roles que ni siquiera se establecen bien. Sí, senador, y ahí me parece bastante importante que empecemos a hablar de qué generación es esta, qué generación es a la cual se está educando y también de la vocación. Precisamente nosotros conversamos con varios jóvenes acerca de qué es la vocación. ¿Ustedes tienen y saben cuál es su vocación? Veamos. Millennials, Centennials o Generación Alfa son algunos de los términos que se utilizan para nombrar a quienes han nacido en los últimos años, desde 1982 a la fecha. Pero más allá de sus definiciones y épocas particulares, lo que tienen en común es que la tecnología forma parte de su día a día. La dinámica tecnológica, según expertos, también incide en la búsqueda y el descubrimiento de la vocación, lo que está relacionado con una posible crisis de la educación. Hablamos con algunos jóvenes y les preguntamos: ¿sabes cuál es tu vocación? Mi carrera pues ha sido un mecanismo para ayudar a los demás y esa es mi vocación, ayudar a los demás. Pues la medicina. Podría decir que ser feliz podría ser también la vocación de uno. Cuidar al prójimo. La investigación probablemente. Ser luz en la vida de las demás personas. Doctor, ¿qué podemos concluir de esto que acabamos de escuchar? Es muy interesante porque el tema del servicio, hace cómo se ha insistido tanto la gente joven en ese término, el servicio, servir para algo, ¿no? Ahí está el otro. Fíjate cómo en el fondo de los niños y los adolescentes hoy, así haya mucho narcisismo, mucho aislamiento, está el otro. Si nosotros logramos una cultura, por un lado que respeta la naturaleza, porque si no la pelota se acaba, ya nos vamos todos, ¿no? Y por el otro lado, dignifique la existencia del otro, tenemos dos paradigmas, dos ideas básicas sobre las cuales se puede partir a construir una nueva existencia. El espíritu humano tiene siempre ese sentir, ese fluir hacia lo que significa la satisfacción, por ejemplo, en el servir. No sería esa determinación de lo que en el fondo el ser humano es. Claro, pues que el ser humano es dos cosas, es narcisismo y es el otro. Decimos desde la modernidad, desde los viejos, no, a estos jovencitos no les interesa nada, solamente ellos mismos, narcisismo. Pero ellos están diciendo que quieren servir. Es decir, hay un germen, el germen del amor siempre existe. El amor como la existencia del otro primero que yo. Tenemos motivos para tener optimismo en relación con el devenir de esto que está ocurriendo en la cultura y en la educación. Absoluto, hay que ser siempre optimistas. ¿Por qué? Porque hay una instintualidad de conservarse del ser humano, salvo que prime la muerte. ¿Cuál es el papel de la familia? Entonces yo quisiera resumirlo de alguna manera, a ver si lo compartimos. 1, ayudar a que sus hijos tomen el lápiz con el que construyen, cada uno de manera autónoma, su propio guión de vida, o sea, su propia biografía. 2, que dentro de esa biografía la familia ayuda a lograr elevar autoconcepto, autoestima, autodeterminación, aprender a tomar decisiones. Pero eso no se logra sino desde la conversación, desde el diálogo, desde la comunicación familiar y desde la organización de la familia con prioridades. Y 3, algo muy interesante, que es parte de lo que yo digo en algunas conferencias mías y en otros espacios, es producto de su trabajo, ayudar a que descubran sus talentos, o su talento, y que parte tal vez de la misión más importante de la familia y de la escuela, es lograr individualizar ese ser humano para que descubra y tenga las alternativas, las oportunidades y los instrumentos para descubrir ese talento, y para al descubrirlo, ayudar a que canalice la pasión a través de la organización de lo que ello significa. Senador, ¿eso tiene que ver con la búsqueda de la vocación? Eso tiene que ver con la búsqueda del sentido y el significado humano, y obviamente desde ahí, de la vocación, de las habilidades, de las destrezas, de las capacidades, de las oportunidades y de la pasión que se genera al descubrir eso. Estamos esencialistas, porque se nos acabaron todos los argumentos porque la posmodernidad los destruye, ¿no? Estamos esencialistas. ¿Qué sería lo esencial? Por ejemplo, en un proceso educativo.
Sí, tú lo has dicho claramente. Primero basados en la individualidad. La democracia exige individualidad acérrima. Eso es una exigencia de la democracia y estamos jugándole a ese sistema político. Ahora, lo que nos interesaría sería que ese individuo pudiera crecer al máximo de lo que puede. Lo que puede son sus potencias. Y de esa manera saben, al final de cuentas, cuál es su vocación, como tú dices, ¿no? Vocación dirigida, además, hacia prestar un servicio hacia el otro, que son las cosas esenciales del ser humano. Es que hoy como nunca tenemos que ser esencialistas, y la educación debería ser una educación esencialista, respetando el desarrollo individual, viendo las potencias de cada uno y permitiendo que esas se desarrollen en el proceso educativo, olvidándose de todo el cuento de esa educación en la cual nosotros estuvimos inmersos y que pretenden hoy tener inmersos niños y adolescentes. Una educación tiene 250 años, esa educación está muerta y enterrada, y la escuela cree que está viva. Hablando de la escuela, ¿no? De la educación de la escuela. Entonces, básicamente, doctor, para ir retomando todo lo que hemos hablado aquí, que hemos hablado de muchos factores que podrían influir en una posible crisis, ¿usted cree que realmente entonces la educación está o no está en crisis? A ver, ¿cuál educación? Es decir, si estamos hablando de la educación de la escuela, la crisis brutal, absoluta. Si estamos hablando de la educación de los padres en familia, seria crisis. Si estamos hablando de la red, ¿cuál crisis? La red está educando abiertamente y con placer. Entonces hay que mirar cómo es la cosa, ¿no? ¿Cuál educación? Sí, doctor Carvajal, precisamente frente a esto, senador, ¿usted qué opina? ¿Está realmente la educación en crisis? ¿Y cuál es la educación que está en crisis? Claro que la educación está en crisis. La educación formal, institucional, la educación escolarizada, entre otras cosas confinada, ¿no? Como en el siglo XVIII, como a principios del siglo XIX, claro, confinada. Estamos en una educación que nos está exigiendo comprenderla y comprender los niños, las niñas, los jóvenes de hoy, o sea, interpretar ese nuevo sentido de vida. Pero eso no significa despojarnos como familia, del papel fundamental en donde también la familia está en crisis. Qué bueno que las escuelas de padres de familia cumplieran el papel que les corresponde. Qué bueno que hubiera una articulación entre la escuela y los padres de familia. Qué bueno que al entregar el niño, los padres a la escuela, pudiéramos diseñar qué niño estamos entregando y ese niño pudiera intervenir en para qué está siendo parte de este proceso. Quisiera que antes dejáramos como unas conclusiones finales sobre cuáles podrían ser algunas soluciones a esta posible crisis de la que se está hablando en la educación, doctor Carvajal. La primera es investigar muy bien frente a qué ser humano estamos y tomar conciencia de que se vino un nuevo ser humano y una nueva cultura. Si no hay, no podemos educar, porque estamos entonces planteando una educación desde un modelo que ya se murió. Muchos de ustedes estarán diciendo, oiga, qué complejos los temas que tocaron hoy. Pues bueno, estos temas los vamos a ir desarrollando en cada uno de nuestros programas y de nuestras entregas a ustedes. Por eso, por ejemplo, desde hoy los invitamos al próximo capítulo de Más Bienestar, porque estamos hablando de bienestar, o sea, partimos de la premisa de que es posible buscar, encontrar y tener bienestar. O sea, a eso es a lo que le estamos dedicando este esfuerzo. Estamos hablando desde la salud mental, desde la salud de bienestar. Y hoy quisimos tocar educación y bienestar para hablar de que sí es posible generar desde la educación un modelo de bienestar. Vuélvanlo a ver, ojalá lo repitan porque es un programa muy valioso. El próximo se llama Sí es posible ser feliz. Y tendremos un invitado de lujo, como lo hemos tenido hoy, muchas gracias, que nos va a permitir profundizar sobre algo que es el anhelo humano, la búsqueda de la felicidad. Así es, senador, esto es Más Bienestar. Es este primer programa que hemos diseñado precisamente por iniciativa del senador Carlos Julio González para entregarles a ustedes, colombianos, a todas las familias de nuestro país, elementos para poder conversar entre ustedes y tener un poco más de ese bienestar que se necesita para poder salir adelante como sociedad. Gracias a usted por idearse este programa, por ser la cabeza visible de este programa. Gracias también a nuestro invitado por participar, por aceptar esta invitación. Queremos invitarlos a ustedes a que sigan conectados con nosotros y que también participen por medio de nuestras redes sociales en @ccongresocol para que ustedes también nos digan de qué quieren que hablemos aquí en Más Bienestar. Nos vemos pronto.